Buenos días. Buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les agradezco por acompañarnos el día de hoy a nuestra tercera plática del mes de enero de este 2023, que en esta ocasión llevan por tema cambio climático. Hablaremos el día de hoy, junto a la maestra Elena Juárez Ibáñez del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, sobre las amenazas que el cambio climático representa para el goce y disfrute de derechos humanos, desde lo relacionado con la vida, el agua, el saneamiento, la salud, etcétera. Pues bien, para darles la bienvenida, se encuentra hoy con nosotros la maestra Claudia Ruiz Coutinho. Ella es visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer. Adelante, maestra, muchas gracias. Gracias, Mariana. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy y darles la más cordial de las bienvenidas a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Agradezco a la maestra Elena Juárez Ibáñez por su disposición para compartir sus conocimientos con nosotros en un tema muy importante, como son los efectos del cambio climático en los derechos humanos. La preocupación por las consecuencias del sobrecalentamiento del planeta ocupa de manera importante el horizonte científico de nuestros días. Afortunadamente, las nuevas generaciones han jugado un intenso estudio de este fenómeno y sobre todo han surgido de manera oficial la participación de organizaciones defensoras del medio ambiente. La presencia de investigadores y académicos que buscan también soluciones a este problema. De ahí que en esta investigación, en este intenso conocimiento del cambio climático, pues también está íntimamente vinculado a la defensa de los derechos de las personas, sobre todo a la sobrevivencia de la raza humana y a las condiciones de vida. La relación del cambio climático con los derechos humanos es indisoluble, universal y progresiva. No es posible hablar de respeto a la dignidad si tenemos un escenario común que nos permita avanzar en el humanismo colectivo. En ese sentido, nos toca escuchar el día de hoy a la maestra Elena Juárez Ibáñez, una especialista en el tema, ya que ha dedicado buena parte de su vida profesional al estudio de la defensa del medio ambiente. Su historia de vida nos la dará a conocer la licenciada Mariana Lima, quien es nuestra directora de capacitación, pero para nosotros es un gusto recibirla, tenerla aquí, que el día de hoy nos comparta sus conocimientos, que sin duda abonará a nuestro quehacer diario aquí en la Comisión Estatal y en todas las entidades que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias y sea nuevamente bienvenida, maestra, bienvenidas todas y todos. Muchas gracias, maestra, por esta introducción. Pues ahora sí, leeré brevemente la semblanza de la maestra Elena Juárez y la dejaré ya a ella intervenir. La maestra actualmente se desempeña como directora de comunicación en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es socióloga de la educación por la Universidad Pedagógica Nacional y pedagoga por la Universidad CUCS y educadora popular, perteneciente a la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación Popular en México. Es activista por los derechos colectivos en comunidades y ambientalista, así como fundadora del colectivo y grupo de trabajo de mujeres dignas y libres. Y hoy está con nosotros para darnos esta plática titulada Los derechos humanos y el cambio climático. Adelante, por favor, maestra Elena. Muchísimas gracias a la maestra Claudia, también a Mariana, que también hemos tenido contacto durante estos días. Es un placer aquí poder compartir con ustedes, más que venir a compartir conocimiento. Nosotros creemos que el conocimiento se construye en colectivo. Entonces, pues más bien les voy a compartir un poquito de lo que hemos también logrado construir aquí durante esta administración dentro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Si me pueden decir cuando se vea la pantalla, por favor. Se ve, ya se ve. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como bien comentaba Mariana, el tema que nos atañe el día de hoy es el cambio climático y derechos humanos, que como sabemos está intrínsecamente relacionado, sin embargo, suele separarse, suele atenderse de manera separada
pero ¿qué nos dice la urgencia o la emergencia actual? Pues que no podemos seguir actuando de manera separada, ni siquiera en los planteamientos que llevamos en la academia e instituciones o el trabajo territorial. Tenemos que hablar todo el tiempo de lo socioambiental, porque lo social afecta el medio ambiente y a su vez lo que sucede en el medio ambiente, pues como sabemos, impacta directamente a la vida humana. ¿Y por qué tenemos que hablar de derechos y hablar de cambio climático al mismo tiempo? Pues en primera instancia porque es algo que vulnera, ¿no? El cambio climático al ir avanzando en este mundo es algo que vulnera los derechos humanos, pero no vulnera solamente los derechos humanos de todas las personas, vulnera justamente los derechos humanos de las personas que menos hacen daño al medio ambiente, que son las personas pobres, las mujeres, las infancias, los campesinos o los pequeños productores. Entonces, vamos a ir platicando un poquito sobre el tema, desentramando un poquito el tema de lo que entendemos sobre cambio climático y derechos humanos. Discúlpenme que la tengo así, no sé por qué no la puedo poner completa. Esta cosa medio se trabó. Pero bueno, si la pueden ver, está muy bien. A fin de cuentas, las presentaciones pues son herramientas para apoyarnos también en el desarrollo de los temas y que tengan la posibilidad a lo mejor de leerlas un poquito. Para entender el cambio climático, pues tenemos que hablar de capitalismo, ¿no? A veces es difícil cómo abordar estos temas, sin embargo, es inherente al daño climático, es inherente a la devastación socioambiental, y que muchos dirían, pues es que no es una devastación, y es una crisis, y muchos dirían, si no es que la ecología política dice, es un colapso socioambiental, el que estamos viviendo actualmente. ¿Y por qué estamos viviendo este colapso? Pues justamente tiene que ver por la operación o por cómo se ha desarrollado, primero cómo se implantó, después cómo se desarrolla y en tercera instancia cómo se perpetúa también este capitalismo depredador, ¿no? Entonces tiene que ver con cómo detenta el poder este 1% más rico, el cual es el verdadero responsable del cambio climático, de la devastación socioambiental, el cual es responsable del 15% de emisiones. Entre estos datos están basados de 1990 a 2015. Entonces, también esto es importante enmarcarlo en dejar dentro de las instituciones, dejar de criminalizar a la gente por la devastación socioambiental, porque generalmente utilizamos el término y que desafortunadamente se sigue utilizando y que la misma ONU lo manifestó en su momento diciendo que la actividad humana somos los responsables de la devastación ambiental, cuando la actividad humana representa mucho menos de cómo camina este capitalismo depredador. ¿Y qué significa este capitalismo depredador? Pues las grandes industrias, las grandes empresas, los grandes corporativos que se adueñan de los bienes comunes, que se adueñan de la tierra, que se adueñan del agua y que a su vez terminan contaminando el agua, la tierra y por ende las personas y los ecosistemas. Entonces, cuando hablamos del norte global nos referimos a Europa, pero también a Estados Unidos. Estos son los responsables, los verdaderos responsables de las emisiones en exceso causantes del cambio climático, ¿no? Entonces, el 43% del consumo material del norte global se apropia netamente del sur, y este sur también representa lo que significa toda América Latina. Entonces, tenemos que pensar en primera instancia quiénes están detentando el poder y para qué están detentando ese poder, ¿no? Primero, cuáles son los modos de producción y si esos modos de producción se ciñen al respeto a la naturaleza y a su vez al respeto a la humanidad. Y creo que hasta este momento nos hemos dado cuenta que ha vulnerado todos los derechos humanos, pero ahorita vamos a ir platicando un poquito más al respecto.
Entonces, si hablamos de capitalismo contemporáneo, ¿en qué se basa este capitalismo? ¿No? En la sobreexplotación del trabajo, y no solamente el trabajo de las personas, sino, como podemos ver en esta imagen pequeñita, el trabajo de la tierra también. O sea, la tierra no tiene la posibilidad a veces de regenerarse o de reconstruirse, y las personas tampoco, ¿no? Entonces, tiene que ver con los procesos de financiarización, y todo esto lo atraviesan diferentes métodos de violencia, ¿no? Para que se implante un sistema económico, político, ideológico, manejamos distintos niveles o distintos tipos de violencia que a veces no son reconocidos, o más bien ya son perpetuados porque han sido históricos, porque han sido graduales, y hemos terminado por naturalizarlos y en determinado momento hasta legitimarlos y justificarlos, ¿no? Entonces, todas estas actividades extractivistas, pues sabemos en qué derivan. Derivan no solamente en la devastación de la tierra, sino también en la erradicación de las personas y la erradicación de las culturas, ¿no? Entonces, esto por ende, pues está dañando primero el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos de esa manera, todo está relacionado. Cuando hablamos de metabolismo social, se habla desde la ecología política de cómo este capitalismo va depredando absolutamente todo lo que lleva a su paso, sea la naturaleza, sean las personas, sean los animales, etcétera. Y cómo va consumiéndolo y lo va desechando, pero ya en manera de, digamos, de contaminantes, digamos, de basura, empieza a utilizar, por ejemplo, aquí la tierra, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos muy claro cómo opera, cómo funciona la minería, y cómo esta minería no solamente despoja alrededor a las personas que habitan esta área, ¿no? Está degradando la tierra, está desertificándola, pero aparte utilizan una cantidad monstruosa de agua. Entonces, toda esta agua no queda ahí, esta agua se desecha, ¿no? Igualmente que todos los residuos que resultan de estas actividades extractivas. ¿Y qué es lo que privilegian? Esto, ¿no? La ganancia, el dinero, pero ¿para quiénes? ¿Para cuántos? ¿Quiénes realmente han visto o conocemos en realidad? Podría ser a lo que mal llamamos en el primer mundo, a lo que llamamos el norte global en este caso, que viven de manera digna a través de sus actividades en una mina, por ejemplo, ¿no? O en una extracción de materiales pétreos. En el caso de México y casi toda América Latina, está comprobadísimo que la gente que trabaja dentro de las empresas que se dedican a actividades extractivas, lo que menos tienen es bienestar en sus vidas, ¿no? Trabajan excesivamente por sueldos muy pequeños porque ha habido una desregulación, porque ha habido normatividades laxas en cuanto a las actividades extractivas, y a su vez también con el tipo de contratos de todas estas personas que trabajan en estas actividades. Entonces, esto también, ¿qué se necesita para que opere todo este capitalismo contemporáneo? Pues la criminalización de la protesta. Intentar que la sociedad, los grupos, las comunidades, los colectivos, etcétera, se junten, se organicen y protesten, ¿no? Lo que necesitamos siempre es personas enajenadas que no, con necesidades muy específicas, y que las necesidades son básicas. Las necesidades son alimentación, vivienda, salud, y que generalmente no tienen ni siquiera las posibilidades de acceder a esto. Entonces, como no los tienen, empieza a haber un descontento social. Sin embargo, terminamos en esto, ¿no? También, como sabemos, en muchas historias de nuestro país, la minería y otras actividades han derivado no solamente en enfermedades, sino sepultamientos o muertes de las personas, incluso por sus actividades laborales, que están totalmente desreguladas o sin normatividad alguna. Entonces,
Para esto tenemos que hablar también del capitaloceno, que nos permite entender estas transformaciones de la Tierra, pero estas transformaciones que no son fortuitas, sino son generadas por una industria monstruosa que, como les comentaba, pues se lleva todo a su paso, ¿no? Y que esto también lleva mucho a poner en entredicho lo que consideramos como desarrollo, o la idea que nos venden como desarrollo. El desarrollo nos lo venden como esta idea de la acumulación de lo material, ¿no? Mientras podamos tener más propiedades, más automóviles, a lo mejor la cuenta un poco más inflada, pues hay bienestar, ¿no? Pero lo que es una realidad y que consta a todas luces es que hay una mala distribución de la riqueza. ¿Por qué sigue habiendo un 1% en el mundo extremadamente rico que podría vivir generaciones y generaciones de países con el capital que cuentan una sola persona? ¿Y por qué hay países sumidos en la pobreza, ¿no? O incluso lo vemos también en nuestro país, que hay niveles de desigualdad muy fuertes, que vamos caminando poco a poquito para irlos aminorando. Sin embargo, la pandemia también nos mostró eso, ¿no? Que las desigualdades siguen siendo muy fuertes. Entonces, el capitaloceno lo que necesita para mantenerse y perpetuarse es justamente la explotación de la naturaleza de las personas, para que este 1% siga manteniéndose en la total opulencia. Entonces, ahí es cuando podemos hablar ya de una crisis climática. Entonces, sería totalmente irresponsable decir que las personas somos quienes generamos la devastación socioambiental, si bien somos consumidores y y utilizamos también, nos servimos de los bienes naturales o de los bienes comunes que nos da la naturaleza, pero no llegaríamos a ese nivel, ¿no? Entonces, esta crisis lo que nos dice es que está exacerbando tremendamente los conflictos sociales ya existentes, pero a veces pues hay manera de acallarlos, ¿no? Sin embargo, siempre hay también alternativas, hay opciones de vida que nos dicen que no necesariamente tenemos que vivir alineados a la acumulación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos climáticos que se avecinan ya y que podemos decir, pues ya se avecinan, pero en muchas partes del mundo también ya existen? La escasez de agua, que es una de las más graves, y que se viene sintiendo con fuerza en el país, con el aumento de 2 grados, muchos dicen, pues, ¿cuál sería el problema de que la temperatura aumentara 1 o 2 grados, ¿no? Pues al aumentar la temperatura, la tierra necesita más agua, se utiliza más agua incluso dentro de la misma agroindustria. Entonces, a su vez, también cuando empiezan a haber sequías, lo que hace la tierra por una cuestión natural, empieza a haber una desertificación y empieza a impermeabilizarse también la tierra, y esto ya no permite que haya cauces naturales, sino la tierra empieza a protegerse para mantener su humedad debajo. Entonces, aquí vienen las inundaciones. No sé, pues si se acuerdan ustedes, cada vez que vemos que viene el temporal o la temporada de lluvias, es casi inherente las inundaciones en diferentes espacios. Y generalmente las inundaciones se dan en espacios muy vulnerados ya. Entonces son espacios donde existe mucha desigualdad, mucha pobreza y donde existen muchas carencias. Entonces esto, pues sabemos lo que va generando, no solamente que rompe con las vías de comunicación, sino que también no da la posibilidad de la producción necesaria de alimentos, no solamente para el autoconsumo, sino para poder subsistir cuando no haya producción, es decir, para intercambio o para venta. Entonces, el estrés por calor y por ende lo que les comentaba, la seguridad alimentaria. Esto es una de las grandes preocupaciones porque al cambiar el clima 1 o 2 grados, pues es como una cadena, ¿no? Es una cadena que no podemos evitar. Sin embargo, nos va a golpear a todos en determinado momento,
Por eso es importante también hablar todo el tiempo de soberanía y seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que estamos pensando desde las instituciones, desde la academia, desde los esfuerzos en las comunidades para poder resolver estas cuestiones alimentarias? Entonces, el contexto actual, ¿no? O sea, ya les hablaba un poco de la explotación, pero pues la explotación no se vive de igual manera en un pueblo de Suiza que en un pueblo de Honduras, ¿no? O un mismo pueblo mexicano, ¿no? Tiene que ver con muchas condiciones, pero pues sí tendríamos que empezar a pensar por qué hemos llegado a esas condiciones, ¿no? Porque la historia nos va diciendo que es natural cuando es totalmente antinatural, no solamente el ejercicio de las grandes industrias o de los grandes corporativos, y pasan estas cosas todavía, ¿no? Y dijimos, pues qué grave, pero ¿cuáles son nuestras posibilidades reales de hacer algo y cuál es nuestra posibilidad de hacer efectivos estos derechos que están vulnerados? Entonces, hay una gravedad de crisis zoonótica que generalmente dejamos un poco a un lado. Ahorita que ya pasó la pandemia, a lo mejor ya no la hablamos tanto, pero que tiene que ver con la salud, ¿no? Y la salud de los ecosistemas. Y dentro de los ecosistemas estamos nosotros. Entonces, muchos especialistas dicen, ahora ya que empezaron las enfermedades de transmisión de bacterias, de virus, etcétera, de animales a personas, va a haber un momento en el que ya no se van a poder detener. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal también en esta relación con la naturaleza o incluso con la misma producción de nuestros alimentos, ¿no? Es sabido que en los últimos 50 años aumentó el 40% la producción de carne, la producción ganadera. Y como sabemos, la producción ganadera es de las producciones que más agua requiere. Entonces, es monstruoso también pensar en la cantidad de alimentos que se desperdician, que en México también al año es un 40%. Pero pues tendríamos que ver también quiénes salen beneficiados de todo esto, ¿no? Entonces, siempre hablamos de una crisis planetaria, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con el cambio climático, que el cambio climático pues aborda cosas específicas que están comprobadas desde la ciencia y también lo que nos dicen en las comunidades, ¿no? De cómo han cambiado los ríos, de cómo han cambiado las temperaturas. Muchos dicen que ya no tenemos 4 climas, sino solamente tenemos 3 o a veces 2, ¿no? Y sí, si vemos siempre, incluso la misma naturaleza está un poco perdida. Está un poco perdida porque pues las temperaturas ya no son las mismas y los ciclos de lluvia tampoco son los mismos. Entonces, uno es el cambio climático, que tiene que ver con el aumento, la intensidad y la gravedad de las sequías, la escasez de agua, la mayor cantidad de incendios forestales, la subida del nivel del mar, las inundaciones, etcétera, y todo lo que eso conlleva. Y la pérdida de la biodiversidad, que eso es tremendamente grave, porque pues a lo mejor desde una postura biocéntrica podríamos decir que estamos siendo un tanto sociópatas al dejar esto de lado, ¿no? Porque pues estamos dejando totalmente descubiertas a las diferentes especies, las estamos dejando totalmente vulneradas y eso a su vez genera también que los ecosistemas cambien y que pegan directamente también en nuestra vida. Y la otra es la contaminación. La contaminación de aire es la mayor causa de enfermedad que, como sabemos, a lo mejor si hacemos ahí una línea del tiempo de donde venimos o de donde provenimos, hace 50 años o 70 años, pongámoslo así, ¿cuánta incidencia de asma o de enfermedades respiratorias como el EPOC, etcétera, había, ¿no? Dentro de las comunidades o dentro de las mismas zonas urbanas o periurbanas? Y
¿Cuál es la incidencia ahora? Entonces, ahí también estaría bueno pensarlo desde los lugares donde provenimos para ver que entonces cómo es que se ha ido modificando los territorios y entonces cómo es que nuestro derecho a la salud también está siendo vulnerado, ¿no? Y que aparte de que vulneran nuestra salud, después terminamos siendo farmacodependientes, ¿no? Enriqueciendo a grandes transnacionales y volviéndonos dependientes totalmente de medicamentos o de sustancias que a veces no sabemos ni de dónde provienen ni cuál es su naturaleza específica. Y pasa un poco lo mismo con la tierra. La tierra también la han vuelto farmacodependiente con los agroquímicos, con los agrotóxicos. Entonces, ahí también están atentando en contra de la salud, ¿no? Porque no sabemos, de pronto creemos que ir al supermercado o ir al mercado a consumir verduras, frutas, las vemos bonitas, brillantes, sin embargo no sabemos la cantidad de pesticidas o agroquímicos que fueron utilizados para esta producción. Sin embargo, esa información también que a veces se oculta, pero que afortunadamente ahora estamos pasando por una transición en la que por un decreto presidencial se pidió, se decretó, que es lo correcto, ya la eliminación gradual del glifosato y los organismos genéticamente modificados. Muchas veces dicen, pues es que los OGMs no hacen daño, podrían salvar de la hambruna al mundo. La hambruna, pues en realidad también, si lo pensamos, pues es parte de la especulación alimentaria, ¿no? Entonces, más bien hay más alternativas para resolver lo alimentario y para no caer en estas trampas que a final de cuentas tienen un poco de lo mismo. Entonces, hablando de esto, dicen que para 2050 ya no va a haber la cantidad suficiente de alimentos para el mundo. Si de por sí hace años conocemos que existe, que hay hambruna en diferentes países, en diferentes comunidades también de América Latina, esto se va a agravar entre más siga aumentando la temperatura y entre menos disponibilidad de agua haya, ¿no? Y eso sabemos que va siendo tangible, que va siendo palpable conforme va avanzando el tiempo. Entonces, aquí, ¿contra qué derecho atenta? Pues a la misma vida, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano, que es el cuarto constitucional en México, el párrafo 5, y tendríamos que pensar cómo es que se está vulnerando de distintos frentes, pero nosotros también cómo tenemos las posibilidades para hacerle frente a estos embates. Entonces, 1.700 millones de personas afectadas por fenómenos climáticos. Podemos hablar de hambruna, que es como la más contundente y la más dramática, pero podemos hablar también de desplazamiento forzado, o los primeros migrantes que ya existen en Centroamérica, de desplazamientos y migración por falta de agua, ¿no? Y también lo vivimos el año pasado. No sé si se acuerdan que había notas muy sonadas sobre la deficiencia de agua en Nuevo León, ¿no? En Monterrey específicamente, siendo una ciudad industrial que requiere de muchísima agua. La gente pasó un mes sin tener agua para poder satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? O por ejemplo, ahorita que estamos aquí, los compañeros de Chiapas, tendríamos que hablar también, hay un dato ahí desgarrador en donde la disponibilidad de agua para las personas en Chiapas, sobre todo en el municipio de San Cristóbal, es de 2 litros de agua por día, ¿no? Tengo la fortuna de haber comprobado que no pasa en todos lados. Sin embargo, también hay ahí una refresquera que utiliza casi 2 millones de litros de agua por día, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a plantear desde acá cuáles son nuestras prioridades y cuál es empezar a pensar desde el bien común. Y ese bien común pues no requiere de refrescos azucarados, de refrescos embotellados, de agua embotellada. Lo que necesitamos es agua para los campesinos, necesitamos agua para la tierra y agua para las personas y los animales. Entonces,
abordando la problemática de desigualdad, justicia y responsabilidad, pues les comentaba desde el principio que son temas que tienen que ir todo el día intrínsecamente relacionados, porque si no estamos accionando de manera aislada, ¿no? Y eso permite que no se visibilicen los problemas o no se problematice de manera integral y por ende no se resuelva también como tendría que resolverse. Aquí ponemos: los países en desarrollo han exigido constantemente ser debidamente compensados por los países ricos que han emitido la mayor cantidad de CO2 generalmente y tienen la mayor parte de responsabilidad por la crisis climática como condición para la justicia climática. Pues eso tendríamos que ver también quiénes están contaminando más, ¿no? Aquí hay un diagramita donde dice que el primer país que contamina pues es Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, pues vamos como con las potencias, ¿no? Con las potencias económicas. ¿Y por qué se han vuelto potencias económicas? Pues es por esto, ¿no? Porque tienen una industria gigantesca, pero que no mantienen solamente en sus países, sino que también van y la implantan a otros espacios, que generalmente son hasta otros continentes, ¿no? En continentes donde hay una riqueza grande de bienes naturales como agua, tierra, etcétera, suelo, y es donde van y se implantan y logran sobreexplotar, por lo que ya les mencionaba, porque existen leyes muy laxas o normas que no están protegiendo a lo mejor los bienes comunes de las personas. Entonces aquí están las 20 naciones, México está en el número 15, aquí se muestran las emisiones en miles de millones de toneladas métricas y se desglosan en subtotales del uso de combustibles fósiles y la fabricación de cemento y cambio de uso de la tierra y la silvicultura. Entonces, habría que grabarnos este dato de por qué en México tenemos que, y se hizo la promesa, se hizo el acuerdo de reducir las emisiones en un 35%, ¿no? Creo que es una responsabilidad que debieran de tomar también las grandes potencias. Sin embargo, habría que ver, hay que hacer la comparativa en función de la emisión y en función de lo que se acordó también. Entonces, el calentamiento global, siempre sabemos que es el principal síntoma del cambio climático. Aquí, por ejemplo, hay unas franjas de calentamiento y que se estima que el promedio de la temperatura media global entre el 2018 y el 2022 es de 1,17 y 13 grados por encima del promedio de la preindustrial. Dicen que durante 100 años ya vamos a tener en 3, 4 grados más. Entonces eso es muy grave. Nosotros podemos decir, pues no pasa nada, a lo mejor porque tenemos disponibilidad de agua potable en nuestras casas o departamentos, pero en términos reales, ¿a quién va a impactar primero? ¿A quiénes está impactando ya de manera directa? Entonces, las dimensiones sociales del cambio climático, y es un poquito de lo que les he estado platicando, pero de qué manera impacta a las personas pobres, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con los efectos en la salud, la seguridad alimentaria, la seguridad de los medios de subsistencia, porque también donde se implantan proyectos de índole extractiva, generalmente a las personas se les lleva esta idea de desarrollo y que al haber un proyecto extractivo, pues van a tener la posibilidad de que todas las familias subsistan de él, pero no saben a qué costo, ¿no? Porque contaminan el aire, contaminan la tierra y también devastan su salud, porque yo no sé si alguno de ustedes ha entrado a alguna mina a ver las condiciones en las que se trabaja y son condiciones pauper, ¿no? Son condiciones infrahumanas, podríamos decir, ¿no? Entonces, estas personas a fin de cuentas terminan
volviéndose dependientes de este tipo de economías, erradicando sus tipos de economía tradicionales o sus tipos de producción tradicionales, y ahora por trabajar dentro de la mina o de algún tipo de empresa, empiezan a consumir otro tipo de alimentos que en su momento no consumían, ¿no? Por ejemplo, alimentos ultraprocesados o alimentos azucarados o alimentos fabricados, pues cuando antes su alimentación dependía del maíz, el chile, la calabaza, la papa, etcétera, lo que producía. Entonces, al tener la supuesta idea de que van a tener trabajo, pues sí, efectivamente tienen trabajo, pero hay una modificación total de la cultura de esos espacios, y no solamente de la cultura de subsistencia, sino hasta de la cultura de la salud, porque si nos ponemos a preguntar actualmente la incidencia de cáncer o diabetes en las comunidades ya es muy alta, cuando antes estas enfermedades en las comunidades no existían, porque de alguna manera tenían protegida su salud a través de su consumo tradicional, de su consumo y su producción tradicional. Entonces, el cambio climático está profundamente entrelazado con los patrones de desigualdad, ¿no? Con los patrones globales de desigualdad, y es algo que no podemos omitir. Entonces, ¿cómo las personas más vulnerables reciben la peor parte de los impactos del cambio climático? No solamente viven las inundaciones, las olas extremas de calor, la carencia de agua, de distribución de agua, ya la nula producción de alimentos, etcétera, etcétera. Y a su vez todo eso deriva también en la migración. Entonces, ahí también empieza a atentar en la seguridad o el derecho a la vivienda, ¿no? Incluso la gente que vemos de pronto que anda pidiendo dinero en la calle, no sabemos ni de dónde viene ni por qué viene, o bajo qué condiciones llegó a las zonas urbanas o periurbanas. Entonces, habría que preguntarnos si esas personas están logrando satisfacer sus necesidades básicas, o que por lo menos tienen algún tipo de seguridad social para poder atenderse si en algún momento lo necesitaran. Entonces, tenemos que hablar que también la crisis climática o la devastación climática es una crisis social, ¿no? Y es una crisis social porque impacta también incluso en lo psicológico, ¿no? Porque es todo el tiempo también estar bombardeados por mucha información de que existe una devastación, ¿no? Y todo mundo nos dicen, y abrimos los medios, y abrimos el periódico y el internet y la televisión, y empezamos a recibir este tipo de noticias, ¿no? Entonces llega un punto también donde las personas hay una saturación de información, de frustración, donde ya se piensa que ya no hay la posibilidad de actuar, ¿no? Entonces tendríamos también que pensar cómo podríamos, en realidad, en términos reales, cuáles son nuestras posibilidades de hacer algo. Y todo siempre lo pensamos desde la colectividad, desde la comunalidad, porque pues a veces nos quedamos en esto que llamamos nosotros desde acá el buenondismo ecológico, ¿no? Solamente pensando en dejar de utilizar popotes, unicel, en bañarnos menos minutos. Son voluntades, claro, y hay una preocupación genuina detrás. Sin embargo, tenemos que empezar a trasladarlo a las otras o los otros, cómo lo están viviendo las demás, los demás, para crear alternativas culturalmente adecuadas, ¿no? Por ejemplo, allá en San Cristóbal de las Casas también tenemos experiencias muy bonitas de cómo se están desarrollando huertos familiares, huertos agroecológicos, huertos tradicionales, que no solamente dan alimento y sustento a la vida, sino permiten reconstruir el tejido social, ¿no? Entonces, cuando decimos, cuando haya frustración o cuando haya tristeza, hay que colectivizarla, porque seguramente las demás personas también tienen una preocupación. Entonces, ¿cómo empezamos a trasladar esa preocupación a distintas acciones? Entonces,
Cuando hablamos también de cambio climático, pues tenemos que hablar de diferentes impactos, ¿no? Entonces, esto que les mencionaba de cómo se modifican las relaciones y los vínculos comunitarios, de cómo empiezan a redefinirse en función de también cómo funciona la naturaleza. En las comunidades se relacionan mucho en función del clima, de los colores, de los alimentos, de las bebidas, en algunos espacios se producen algún tipo de bebidas tradicionales, por ejemplo el pulque, ¿no? Y el pulque también lo que ha provocado pues es cohesión social y que eso es distinto al alcohol que venden, a las bebidas embriagantes o alcohol que ya venden ultraprocesado. Lo que dicen de pronto es, si quieres destrozar a una comunidad, métele alcohol, ¿no? Entonces, romper los vínculos comunitarios también tiene que ver con esta devastación socioambiental, porque es imponer formas de vida nuevas que no han pedido y que no necesitan. Muchas veces se utilizan los términos, ay, pobrecito, pobrecita, viven en la pobreza. ¿Cómo entendemos desde la modernidad o desde la occidentalización o el colonialismo de pensamiento, la pobreza? Generalmente lo asumimos como que no cuentan con ciertas cuestiones meramente materiales, ¿no? Pero lo que no sabemos, pues, es que tienen salud y tienen otro tipo de vivir y tienen formas de vida que se ciñen más a lo común, a la comunalidad, a la construcción de ese colectivo y que se respaldan ahí entre ellas y ellos. Entonces, por ejemplo, esta ficha habla un poco de las áreas concesionadas para la explotación minera, de cómo también van rompiendo las zonas de la propiedad social, como los territorios indígenas, las cabeceras de las cuencas hidrológicas y las zonas cercanas a poblados. Entonces, esto deriva en los problemas, en la ruptura del tejido social. En las ciudades, ya tenemos muy introyectado, pues, como andar con la premura del tiempo, ¿no? Con el tiempo muy contado, corriendo, pensando en que no nos va a alcanzar el día, y un poco también con este estrés de las dinámicas. Entonces, en estos mismos impactos, pues podemos ver cuáles son de manera directa, ¿no? Cómo se profundiza la tendencia de migración por violencia o inseguridad. Eso es algo que también tendríamos que estar viendo, porque las cuestiones de inseguridad van intrínsecamente relacionadas con las prácticas extractivas dentro de los territorios. Es decir, cómo hay una relación de los distintos grupos criminales, ¿no? Lo que nosotros llamamos como crimen organizado, como también están relacionados con algunas empresas para permitir estas prácticas extractivas. Y por ejemplo aquí las principales correlaciones entre migración por violencia e inseguridad y ocurrencia de delitos en regiones mineras. Por ejemplo, en la región norte está el homicidio doloso con arma blanca y de fuego y secuestro en zonas con potencial. Región centro, homicidio doloso con arma de fuego. Y región sur, robo de vehículos, caza en negocio, lesiones y homicidio doloso, secuestro y narcomenudeo. Pues sí vemos también estas actividades que devastan la naturaleza y promueven la erradicación de formas de vida tradicionales, no solamente traen consigo la devastación ambiental, sino la devastación social, de la manera en cómo se relacionan las comunidades y de cómo incluso estos grupos empiezan a vulnerar los derechos no solamente de seguridad y de buen vivir, sino que empiezan también a trasladarlo a pedir derecho de piso o derecho de vivienda, ¿no? Esto sabemos que es una constante también en el país y muchos países de Centroamérica, que tiene que ver con el despojo
y que esto radica totalmente en tener después personas pululando por el país o por diferentes regiones sin certezas de nada. Ya no hablemos del acceso a la educación, porque es casi imposible que puedan tener el acceso a la educación, porque generalmente no lograron dentro de sus propias comunidades terminar la educación básica, ya no hablemos de la superior, ¿no? Entonces, al llegar a las ciudades o al llegar a otros espacios, pues, ¿qué requieren? Documentos oficiales, trámites, un ingreso para poder. Entonces, eso se vuelve también casi imposible. Ahí hay una vulneración también del derecho y al acceso a la educación, ¿no? Y que esto no solamente hablamos de las infancias, sino también hablamos de las juventudes y de la población adulta que no tuvo en determinado momento la posibilidad de alfabetizarse. Entonces son como muchas cuestiones relacionadas que van en función de la ruptura social, y que de pronto decimos, ay, pues ¿por qué pasa esto? Hay muchas consecuencias, y que si abundamos y le arrastramos más, vamos a seguir sacando un montón de más información que es igual de grave que esta, ¿no? Y que incluso también no se vive solamente, se vive de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, ¿no? En Portugal el 75% de las personas viven en zonas costeras. Y al crecer el mar, ahorita que está creciendo el mar, está invadiendo, y no es propiamente que esté invadiendo, la naturaleza también es así, la naturaleza toma su cauce y no le importan las personas, y pues es así. Entonces va llevándose pueblos enteros. Entonces, dicen que en 30 años Portugal va a ser un país de migrantes, porque ya no va a haber dónde vivan. Y va a tener que moverse a otros espacios. Entonces ya no van a poder mantenerse o subsistir de la pesca tradicional o de las actividades económicas que conocían, y van a tener que moverse. Van a ser también migrantes por cambio climático. Entonces, ahí se vive diferente. Aquí en México tenemos muchos elementos o muchas aristas o muchas variables que derivan en esto, ¿no? En la violencia e en la inseguridad, y que generalmente no los relacionamos con cuestiones socioambientales, sino se quedan como al margen. O sea, creemos que son malas administraciones, pero es un todo, ¿no? Es un todo de cómo se implantan las empresas, de cómo opera el capitalismo, cómo se legitiman estas empresas, cómo se relacionan con el crimen organizado, cómo el crimen organizado despoja a la gente de sus tierras, de sus comunidades, y deriva en un montón de cosas. Ya no hablemos solamente de la ocurrencia de delitos, sino de cómo se vulneran y cómo se desestructuran un montón de derechos, ¿no? El derecho a la salud, a la seguridad, a la vida, a la vivienda, a la educación, a la alimentación, el derecho humano al agua. Entonces, si lo vemos, no vamos a acabar, y podemos seguir relacionándolo y seguir sacando otro tipo de información. Entonces, los impactos del cambio climático sobre el pueblo mexicano, ¿no? Aquí siempre tenemos que hablar, al hablar de capitalismo, colonialismo, tenemos que hablar de neoliberalismo. El neoliberalismo, pues, es un sistema económico que deja en segundo plano al Estado, ¿no? Se privilegian las relaciones económicas. Entonces, al privilegiar las relaciones económicas, empiezan a asumirse las dinámicas sociales, económicas y políticas de otra manera. Entonces, esto derivó también en la crisis social, ambiental, económica en la mayor parte de nuestro país, que agudizó esta brecha de desigualdad y la pobreza de nuestros pueblos y comunidades, con la creciente necesidad de retomar la concepción del desarrollo. Esto que les comentaba de la concepción del desarrollo lo promueve mucho el modelo del neoliberalismo, diciendo que, pues, al abrir las relaciones comerciales dentro de los países, vamos a tener la posibilidad de desarrollarnos mejor, no solamente como nación, sino
en todos los pueblos, cuando hemos comprobado que es totalmente falso y que es totalmente tramposo. Sin embargo, pues vamos tratando de hacer una transición o una erradicación a un modelo no solamente sostenible, sino más justo, y donde podamos justamente recuperar el enfoque de los derechos colectivos y los derechos humanos en primera instancia. Entonces, comenzar a introducir elementos del enfoque de sostenibilidad, aquí les platico rápidamente de foros regionales que hubo el año pasado en diferentes regiones del país, desde aquí del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Entonces, ¿cuáles fueron los resolutivos de esos 7 foros regionales? Que todos se hicieron en el centro, sur, pero fueron dentro de las comunidades, no se hicieron en espacios cerrados como un simposio, sino se hicieron abiertos con la gente y se construyeron con la gente y desde las necesidades específicas de la gente. Entonces, se habló de la disminución de la productividad agrícola, de la disminución de las pesquerías, la pesquería tradicional, eventos meteorológicos extremos, incendios forestales, el aumento de los incendios forestales, que muchas veces es por el cambio de temperatura, el aumento de temperatura, pero en otras ocasiones también son provocados por diversos grupos para la erradicación de la población, para tomar control de estos mismos espacios, llámese para ganadería o para lo que pues ya sabemos también. Sequías, olas de calor, pérdida de ecosistemas y biodiversidad, contaminación de suelo, aire y agua, daños a la salud de las personas, urbanización desmedida y pérdida de usos y costumbres. Es como una síntesis de lo que acabo de comentar un poco. Y eso fue el resolutivo de las personas, no es algo que nosotros nos hayamos sacado acá desde los estudios, sino fue algo que comentó la gente. Entonces se hizo una caracterización, una problematización, y de ahí empezamos a desarrollar estos ejes que ya están compartidos con la gente y que en su momento también me gustaría platicarles más a fondo. Bueno, esto ya son como cuestiones más específicas de las cuestiones que están pasando, que es aquí en México, ciclones tropicales, incendios forestales, porque voy sobre el tiempo, ¿verdad? Impacto en los sectores productivos, el sector agrícola, cómo se le ha adelgazado al sector agrícola, pero al sector agrícola tradicional, artesanal, por llamarlo de alguna manera, impacto sobre los ecosistemas, el sistema arrecifal mesoamericano, impacto sobre los ecosistemas, el bosque mesófilo de montaña, es un bosque muy bello que contiene cantidad de vida y cantidad de agua y que ayuda muchísimo a la contención justamente de inundaciones. Entonces, impacto sobre los ecosistemas en el caso de las selvas secas. Les digo, ya en algún momento me gustaría que lo pudiéramos platicar más a fondo, a lo mejor un punto por punto sin tanto rollo, pero que sea como más contundente. Y las proyecciones de precipitación y temperatura en México, ¿no? Esto es como es el estimado. Entonces, pues esto es sumamente grave porque pues no solamente derivan las consecuencias ambientales, sino las sociales. Entonces, ¿cómo estamos pensando que vamos a dejarles este país o el mundo a las infancias y juventudes que vienen atrás de nosotros? ¿Cómo estamos asumiendo estos problemas de manera integral sin separar los derechos humanos, los derechos colectivos de lo que significa el cambio climático? Tendríamos que estarlo pensando a través de darle seguridad y certeza a la población joven y a la población de las infancias. Entonces, este es un poco con lo que ya voy a ir cerrando. Este es el cambio climático proyectado en México, 1.5 centígrados en el promedio y 2 grados en el norte del país.
que siempre es el más devastado por el calor, y eso no significa que en los otros espacios no suceda, sino sabemos que también de ahí empiezan dinámicas de redistribución del agua. Entonces, si de por sí el agua está concentrada en otras actividades, tendríamos que ver cómo empezamos a priorizar. Entonces, el aumento de frecuencia de intensidad de ciclones que afectan al 60% de los territorios, esto como sabemos no solamente pega directamente en las zonas costeras, sino incluso en las zonas periurbanas. Sabemos que siempre es un caos, por ejemplo, en la zona metropolitana, y llámese, mejor dicho, el Estado de México. El Estado de México, la infraestructura, no cuenta actualmente con la infraestructura para hacer frente a estas elementos del cambio climático, ¿no? Entonces siempre son también de los puntos básicos de cómo vamos a estar también trabajando lo que significa la infraestructura para el cambio climático, y que desafortunadamente nuestro país no cuenta con ella, como muchos otros países del mundo, pero pues son países pequeñitos que tienen menos población y que aparte tienen una industria que no extrae dentro de su territorio, sino por fuera, ¿no? Entonces, ahí sí se protegen ellos, pero descobijan a otros países, otros espacios. El aumento del nivel del mar al 26 a 98% centímetros hacia el año 2100. Esto, imagínense, es casi 1 metro. O sea, se imaginan lo que va a pasar, o nos imaginamos lo que va a suceder con el aumento de casi 1 metro del mar. Es una locura. El bajo rendimiento de cultivos, que es también basiquísimo, porque entonces no tenemos la certeza de poder contar con una seguridad y una soberanía alimentaria. Entonces también tendríamos que pensar aquí cómo vamos fortaleciendo esto, no solamente desde el escritorio y el papel, sino en las prácticas institucionales, y cómo empezamos a coadyuvar interinstitucionalmente para poder fortalecer o poder robustecer este derecho, ¿no? De seguridad y soberanía alimentaria, que siendo cuna del mundo del maíz, es casi increíble que estemos pensando en quedarnos sin alimentos. Sin embargo, también pues son las condiciones del cambio climático que nos lleva a pensar, o nos lleva más bien a comprobar que esto es ya posible, ¿no? Si no es que ya está sucediendo. El aumento de enfermedades por la mala calidad del aire y vectores. Entonces, eso no sé si recuerdan cuando terminó la pandemia, fue de inmediato. O sea, cuando dice que cuando entramos en la pandemia y nos encerramos todos, nos dicen la capa de ozono se pudo regenerar en un 25%. Entonces, ay, wow, qué increíble, ¿no? Pero fue en realidad no solamente porque se detuvo la actividad humana, sino porque se detuvo la actividad industrial, ¿no? Entonces, las emisiones de las actividades industriales son una cosa increíble. Entonces, podemos decir ahorita, y luego regresando de la pandemia, ya cuando pedíamos nuestra normalidad, que no es tan normal, se detonó así luego en la contaminación, ¿no? O sea, fue muy visible, fue muy contundente de cómo se reactivó otra vez esta cuestión de la contaminación en el aire y el aumento de enfermedades, sobre todo en épocas de calor y en épocas de frío. Entonces, también tendríamos que ver qué es lo que estamos haciendo con nuestro aire y nuestra agua. Y la acidificación de los océanos. Al cambiar la acidificación, pues como sabemos también cambian los ecosistemas. Entonces, aquí, bueno, es una presentación muy larga, pero me gustaría platicarles así rápidamente para cerrar, que por ejemplo, aquí lo que estamos tratando de aterrizar y transversalizar todo tiene que ver con la justicia socioambiental, la justicia climática, la justicia ambiental. Y todo lo transversalizamos desde la justiciabilidad climática porque es algo que deriva de los derechos colectivos,
¿no? Y que los derechos colectivos, si bien no tienen la misma relevancia que los derechos humanos actualmente, es una herramienta que podemos empezar a trabajar de manera multidisciplinaria y también interinstitucional para lograr fortalecer justamente para hacer efectivos estos derechos en los espacios. Entonces, por eso les dejo esta última de cómo estamos pensando los proyectos desde acá, porque los estamos pensando a través de la justicia y todo lo que implica los procesos de justiciabilidad, ¿no? Socioambiental, como les decía, pues no lo podemos manejar de manera separada, sino al contrario, ir reforzando esta parte. Y bueno, pues de mi parte sería todo. También si tienen algún comentario, pregunta, con mucho gusto. ¿Algún complemento? Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por esta presentación, por esta ponencia que nos brinda hoy la posibilidad de conocer pues cada uno de los impactos que tienen el cambio climático y todas sus amenazas al entorno y a la vida humana y no solo a la vida humana, ¿no? Sino a la vida del planeta mismo. Hay por aquí algunas preguntas, por cuestiones de tiempo me permitiría leer dos, si me permite usted hacerlo. Hay una aquí que dice... Saludos de San Cristóbal, de Elvira Millán. Quisiera preguntarle su opinión sobre las ecoaldeas como opción frente al capitalismo contemporáneo, como lo viene definiendo. En algunos círculos se pone de moda crear estas ecoaldeas, pero yo siento que tristemente escogen zonas boscosas, abriendo accesos donde no los había, marcando huella humana donde era zona de bosque, con acceso a internet, huertos, contaminación lumínica, etc. Yo siento que eso es muy diferente a decidir vivir en una comunidad indígena o rural. Pero se argumenta que estas opciones de ecoaldea son alternativas positivas para el medio ambiente. ¿Usted qué opina? Gracias. Híjole, pues pienso un poco como tú, Elvira. ¿Sí es Elvira, verdad? Elvira Miguel, sí. Elvira, sí. Generalmente para construir estos espacios o para conformar estas ecoaldeas son una alternativa que resuelven las cuestiones a lo mejor inmediatas y de un grupo muy pequeño, ¿no? Incluso terminan siendo un poco lo mismo como de, protejamos nuestro colectivo, nos apartamos, nosotros producimos nuestros alimentos, tenemos disponibilidad de agua, ocupamos las ecotecnias. Las ecotecnias son súper buenas en donde se implanten porque pues ayudan mucho, más que a reducir el consumo, ayudan a no necesitar ciertas cuestiones, por ejemplo, pues los baños secos, ¿no? Donde no hay disponibilidad de agua, en las regiones donde no hay disponibilidad de agua, son una opción. O ese tipo de cuestiones, pero sí, generalmente estos proyectos los desarrollan o los plantean jóvenes de clase media alta que tienen las posibilidades de trasladarse para ver el proyecto y efectivamente implantarse en ciertos territorios, llámese selva, llámese bosque, etcétera, y empiezan a realizar sus ecoaldeas y en realidad le dan bienestar a ese grupo o a ese colectivo que es mínimo porque pues muchas veces no lo están pensando ni siquiera a mediano y largo plazo y tampoco están pensando en impactar hacia afuera, ¿no? Entonces es una buena medida pues a lo mejor para hacer con la familia en casa, hacer la posibilidad como para desarrollar ecotecnias, pero pues no soy muy no soy fiel seguidora de las ecoaldeas porque lejos de resolver las circunstancias de manera integral, lo que hacemos es aislarlos de la comunalidad. Entonces, pues cuando hablamos todo el tiempo de justiciabilidad, lo hacemos pensando en que todas y todos tengamos la posibilidad de habitar este mundo de manera digna. Y no, de pronto estos proyectos se vuelven un tanto, pues, no sé, no podría hablar de todos, necesitaría a lo mejor conocer más experiencias, pero pues también son impulsados muchas veces, a veces por compañeros que vienen de otros países, ¿no? Y que vienen ya con esta firme idea de que tenemos ecosistemas muy bellos y también se implantan ahí.
pero pues sí podrían ser a lo mejor alguna alternativa como en países como Holanda o Suiza o Alemania, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestra. Una pregunta más. Dice, ¿sería la modificación de nuestros hábitos alimenticios, como el caso del consumo de carne, representa una verdadera solución a las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera? Ay, perdón, no te escuché bien. ¿Cómo fue la pregunta? Perdón. La modificación de nuestros hábitos alimenticios, como el caso del consumo de carne, ¿representan una verdadera solución a las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera? Así como tal, como individuos, no, porque a fin de cuentas la industria, la agroindustria, ¿no? La industria alimentaria, sobre todo su ganancia se obtiene a través de la especulación, ¿no? O sea, cuando decimos, ¿cómo es posible que se desperdicien tantos alimentos? Pues es que tiene que ver con estos procesos económicos, ¿no? De la especulación se gana mucho más a veces propiamente que la distribución y de la venta. Entonces, sí podría ser un beneficio si regresáramos a lo mejor a los modos tradicionales de alimentación, donde pues sí, nunca se dejó de consumir carne, sin embargo, ahora hay una disposición, hay una oferta y hay una demanda gigantesca de carne, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues su base alimentaria es la carne, pero la carne ultraprocesada. Entonces, más bien es cómo se le está dando utilidad y cómo está funcionando esta industria de la carne. Entonces, a veces como alternativa, y les digo, son voluntades, y las voluntades son buenas porque hablan de sensibilidad, hablan de que nos estamos responsabilizando de nuestros actos cotidianos. Pero como tal, a lo mejor el comer una hamburguesa menos o volvernos vegetarianos o volvernos veganos, pues no tendría un impacto concreto porque pues la industria no dejaría de operar, ¿no? Más bien tendríamos que pensar cuál es el tipo de consumo, ¿no? O sea, generalmente pues ya no encontramos producción de carne pues no sé, tradicional, ¿no? Es difícil encontrar carne orgánica y sí es carísima, ¿no? Entonces, más bien pensar en función de nuestras necesidades específicas y a quién le estamos consumiendo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan en el Google, van a encontrar grandes corporativos, que pues controlan básicamente la economía y el consumo del mundo, ¿no? Y dentro de estos corporativos, de estos megacorporativos, hay uno de carnes. Que no va a decir el nombre, búsquenlo así en el Google, y van a encontrar, ellos nos venden la salchicha, el jamón, la carne, la producción de lácteos, etc. Entonces, pues más bien tendríamos que pensar, o sea, cómo reactivamos el mercado local, ¿no? Cómo a lo mejor propiamente ya no hay muchos carniceros que se dediquen de manera a la pequeña producción, pero sí los hay, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar que para que esto impacte, tendríamos que dejar de consumir un montón para que esto sí revierta a lo mejor los planteamientos de producción, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, maestra. Pues sí, realmente es quizás eso, ¿no? Tratar de volver un poco a lo comunitario, como usted decía, a la producción sostenible y dejar un poco lo industrializado, que es realmente lo que está matando bueno, nos está matando a todos, incluido el planeta Tierra, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Agradezco mucho su generosidad y su participación el día de hoy a esta plática del cambio climático y los derechos humanos. Nosotros aquí en la comisión, como una forma de agradecimiento simbólico, les hacemos llegar un reconocimiento escrito que me gustaría si se pudiera proyectar en la pantalla para leerlo rápidamente y culminar ya con esta nuestra plática del lunes.
Y dice: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento a la maestra Elena Juárez Ibáñez por impartir la plática Efectos del Cambio Climático en los Derechos Humanos, 23 de enero de 2023, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y pues firma Juan José Cepeda Bermúdez, nuestro presidente. Muchísimas gracias, maestra Elena, por esta plática que nos brindó la posibilidad el día de hoy de conocer estos impactos fuertes que trae el cambio climático. Y bueno, esperamos que en futuras ocasiones podamos contar con usted, quizás para un taller, para lo que nos decía, profundizar en esta información que el día de hoy nos trajo. Y pues a todas y todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes con el cierre de este mes ya de cambio climático y esperamos que estén bien y que tengan una bonita semana. Muchas gracias a todas y todos y bueno, buenos días. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias.